Años de tensión, después de uno de los pasados más tristes de toda la obra, la esclavitud de Kuma, la muerte de sus padres, los años maravillosos con Ginny, la creación del ejército revolucionario, el secuestro de la persona que más amó en toda su vida, la historia de esclavitud fatal que se volvía a repetir, el escape, la enfermedad, la muerte, la pequeña vida que dejó a su cuidado, la infancia de Juller y Bonnie, toda la tristeza acumulada para concluir en un panel histórico, el despertar de una nueva vida. Y contra todo pronóstico y a pesar de la opresión del gobierno mundial, esta es la niña más libre del mundo. Un pánico total en la isla del futuro, el robot ancestral gigante cayendo tras el impacto de Warcurio, los marines en la costa asustados, vulnerables, a punto de ser aplastados por este coloso de hierro ancestral. Salten del barco, gritaban algunos. ¿Qué era esa criatura metálica?, preguntaban otros, que iba a hundir sus barcos. Pero sin más tiempo para pensar, sin un segundo para reaccionar, el titán de hierro caía justo sobre los buques de guerra, destrozándolos, hundiéndolos, causando una baja considerable en la marina. Y entre todo este alboroto, el transmisor dentro del robot con interferencia aún seguía sonando. La voz de Vegapunk aún seguía haciendo eco en todo el mundo, continuando con su último mensaje. Entre ustedes los de, dentro de ustedes hay un interferencia, y su nombre fue... Ahora sí, la transmisión oficialmente ha sido cortada, ¿o no? El robot ancestral gigante cayendo al fondo del mar, hundiéndose de cabeza, pero con sus últimas fuerzas, exclamando una pregunta: ¿dónde estás? ¿A dónde te metiste, Joy Boy? Y así en este panel impresionante veíamos al gigante de hierro en todo su potencial esplendor, cayendo al fondo del mar, sí, pero derrotado no, simplemente sin energías, confundido, melancólico, nostálgico, no inconsciente, triste sí, lamentándose no haber podido verlo, no haber podido reencontrarse con Joy Boy, que él estaba realmente feliz de que sus caminos se iban a volver a cruzar, que definitivamente Joy Boy estaba aquí en la isla, que a dónde se había metido. Y con esa voz melancólica el robot continuaba hablando para él mismo, diciendo que definitivamente había escuchado los tambores de la libertad, que había sentido a Joy Boy, que todo esto era muy extraño, muy extraño. Pero en el siguiente panel veíamos cómo Warcurio se asomaba de entre el bosque para ser testigo de la supuesta derrota del gigante de hierro. Y así, imponente entre las llamas, los marines no lograban entender qué era ese cerdo jabalí mamut gigante que tenían enfrente de ellos. Casi nadie conoce las verdaderas formas de los demonios que se sientan en la cima del mundo. ¿Qué demonios estaba pasando en esta isla? La cara de Warcurio lo resumía todo. Y así, con la transmisión finalmente censurada, el mundo entero se quedaba boquiabierto, lleno de dudas, preguntándose que qué había pasado, que la transmisión se había cortado justo cuando el doctor iba a decir algo importante, que cuál habría podido ser la causa de esta interferencia, que ahora que lo pensaban mejor, ¿qué o quién habría querido matar a Vegapunk? En Alabasta veíamos a nuestros viejos amigos Kousa y Toto entre la multitud pensativos, viendo cómo la gente comenzaba a preguntarse que si de verdad alguien pudo haber mandado a matar al científico más querido en todo el mundo, que después de todo él mismo había dicho que había cometido ciertos pecados, pero rápido sacando la conclusión de que era imposible que fuese el mismo gobierno quien lo mató, que por qué demonios matarían a su mejor científico. Otros entre el alboroto pedían que se acordasen de lo que estaba pasando en la isla antes de esto, que era el Yonko Luffy sombrero de paja el que había secuestrado a Vegapunk y que lo tenían como un rehén. Y perdonen los que no saben lo que dicen, que seguramente todo esto y el asesinato fue obra de esos malditos piratas sombrero de paja. Perdónenlos otra vez porque no saben lo que dicen. Es que ellos no saben que fueron los sombrero de paja quienes salvaron a Alabasta de las garras de
de Crocodile, pero es que ese es Monkey D. Luffy, él quien nunca ha querido tomar crédito, quien nunca ha querido convertirse en un héroe. Así también veíamos como en Dressrosa, por favor, la gente también comenzaba a decir estupideces como que era imposible que el gobierno matara a su mente más brillante, incluso si hubiese cometido uno que otro crimen. Leo de los Tontata, inocente como es, asombrado de pronto preguntaba que si entonces sí era verdad que Luffy había matado a Vegapunk. Rebeca obviamente viéndolo con esos ojos, pues claro que no. Pero así cortábamos para regresar a Egghead, en donde el Gorosei comenzaba a llamar a York. Esta, muy atenta, los escuchaba preguntarle que si ella sabía cuántos Vegapunk habían sobrevivido, a lo que York, sin pestañear, les contestaba que además de ella, aún había otros dos, que ella justo había revisado las señales con Punk Records y que de esta manera había confirmado que solo quedaban otros dos Vegapunk de pie, la Punk 02 Lilith y la Punk 05 Atlas. Y enseguida, revelándole su ubicación, les decía que Lilith aún estaba arriba en el laboratorio, pero que Atlas estaba en la costa noreste de la isla. Y comunicándose inmediatamente entre ellos, los ancianos pasaban a ignorar a York para preguntarse que si debían eliminar a estos dos últimos Vegapunks, que sí, que era lo mejor, porque parecía que Punk Records estaba programado de cierta manera para que siguiera vivo y creciendo incluso después de la muerte de Stella, que a pesar de todo iban a poder seguir utilizando a York a su antojo, pero que los otros dos genios no eran más que cabos sueltos. Y volviendo a la costa noreste, rodeado por buques de guerra de la marina, veíamos al colosal barco de los gigantes de Elbaf. ¡Zarpemos! ¡Escapemos de una buena vez de esta isla!, se escuchaban las voces desde dentro del barco, y enseguida veíamos a Dory, Broggy y a Luffy diciéndoles que no se preocuparan por ellos, que estaban por llegar, que iban a saltar directo al barco. Y desde la isla veíamos cómo los capitanes gigantes pegaban un salto monumental para alcanzar y sujetarse de la parte trasera del barco, Luffy aprovechando el impulso para subirse de lleno, saltando, agarrándose el sombrero con alegría, mientras que los otros gigantes se ponían felices de que los jefes estuvieran de vuelta. También Bonnie, que emocionada le gritaba a Luffy, este Luffy quien con una sonrisa enorme, a pesar de la situación tan precaria en la que se encontraban todos, no podía hacer más que reír y dejarse asombrar por el tamaño de semejante barco pirata, que era sencillamente enorme. Don efecto de sonido. Y que a todo esto, ¿dónde se había metido Usopp? Claro que Luffy estaba pensando en Usopp, pues él más que nadie tenía que ver esto, que dónde estaba Chopper también. Mientras tanto, los marines maldecían que no habían podido parar a los gigantes, que los persiguieran a todos, que no había manera de dejarlos escapar cuando la marina contaba con todos estos barcos, pero que los gigantes eran simplemente demasiado fuertes. Y de inmediato pasaban a preguntarse si las vicealmirantes se encontraban bien. Y así pasábamos a ver a la vicealmirante Doll, a la vicealmirante Bluegrass y a su domada bestia armada transformadas en unas niñas indefensas, maldiciendo también a Bonnie por haberles hecho esto, que era demasiado frustrante encontrarse tan débiles como niñas, que los poderes de esa mocosa, decía la vicealmirante Bluegrass, eran realmente increíbles. Y desde el barco de Elbaf, victoriosa, casi burlándose, Bonnie veía a las vicealmirantes preguntándoles que si de verdad iban a dejar que se les escapara, que ahora sí se iban a meter en problemas por haber dejado escapar a una pequeña niña, mientras en el fondo, Oimo riéndose le decía a Kashi que se veía bastante golpeado, y Luffy, pegando otro salto enorme, gritaba los nombres de estos dos nakamas que conoció en Enies Lobby. Oimo, Kashi, alegrándose de volver a verlos, mientras que Sanji activaba el comunicador para avisarle a los sombreros de paja que se encontraban arriba en el laboratorio que él y los demás ya habían logrado subirse al barco de los gigantes, que se apresuraran ellos también, que ya podían comenzar el plan de escape. Y desde las nubes del laboratorio, Nami le decía a Sanji que pronto los iban a alcanzar, que gracias a Edison ahora ya iban a poder lanzarse hasta el mar, pero que iban a necesitar
solicitar ayuda para aterrizar con seguridad. Sanji de inmediato se sonrojaba diciéndole que por ella, por Robin-chan y por Lily-chan, él iba a hacer todo, que ellas eran su máxima prioridad, que incluso si se hundían no había fuerza que lo pudiera detener para ir a rescatarlas. Usopp le reclamaba que no se olvidara del resto de ellos. Franky también decía que él iba a hacer todo lo posible para salvar al Tao Sansón, y mientras que Usopp seguía gritando que no se olvidaran del resto. Pero cambiando el ambiente casi de inmediato, desde los cielos los sombreros de paja sentían la presencia maligna de un monstruo. Es el pajarraco Marte del Gorosei, que volando a toda velocidad se acercaba cada vez más a la costa noreste de la isla, al barco de los gigantes de Elbaf. Sanji con seriedad lo reconocía como otro de los ancianos del gobierno, que realmente estaban lanzándose con todo lo que tenían para atraparlos. Bonnie a sus espaldas con 3 puntos suspensivos. Mientras que adentro del barco, en la cocina, Luffy no perdía ni un segundo en devorar este gigantesco pedazo de carne que el chef de los piratas de Elbaf había preparado justo para él, diciéndole que él debía ser Luffy sombrero de paja, que sus capitanes le habían contado todo sobre él, que le habían advertido que aunque era pequeño, Luffy tenía un apetito insaciable, que cuando llegara el momento por favor le preparara un montón de comida, pero que el problema es que no tenía planeado dársela toda en una sola servida. Luffy con la boca llena le pedía disculpas, diciéndole que entonces cocinara más para más tarde, pero que ahora mismo debía recuperar sus fuerzas. Buena señal. Mientras que al mismo tiempo afuera del barco, Marte atacaba con un lanzallamas que los gigantes apenas si alcanzaban a bloquear con sus escudos, determinados en proteger a los pequeños humanos, pero realmente resintiendo el calor de ese ataque. Un panel impresionante. Y volviéndolo a ver, pero ahora desde lejos, el barco de Elbaf en llamas, Marte volando intimidantemente. Los otros gigantes le preguntaban a Bjorn y a Zeke que si se encontraban bien, que aguantaran un poco más, que no podían dejar que las velas se incendiaran, que ellos iban a apagar el fuego. Los marines desde su barco simplemente no podían creer lo que estaban viendo en el cielo, a ese monstruoso pajarraco gigante. En el barco de Elbaf, los gigantes finalmente caían de espaldas, agotados por el ataque, mientras que Sanji les agradecía por haberlos protegido. Bonnie también hacía su parte, enfocándose en mover a Vegapunk, Atlas y Akuma a un lugar más seguro, que si se quedaban allí se iban a quemar. Atlas inmediatamente se ofrecía para cargar el cuerpo de Kuma, y mientras tanto Dory y Brogy reconocían que no podían simplemente ignorar a estos monstruos, que si este pajarraco podía volar, no importaba cuánto escapasen, porque los iba a perseguir hasta el fin del mundo. Y en un grito aturdidor, Marte anunciaba que a ninguno de ellos los iba a dejar escapar de allí con vida. Franky lo volteaba a ver, pero de repente, desde el barco, no, en todo el mar se sentía un terremoto. Las olas comenzaban a alterarse. Al ritmo de los tambores, las olas comenzaban a bailar. Dondo toto, los tambores de la libertad. El ritmo de Luffy, quien satisfecho por la comida, comenzaba su transformación diciendo que su barriga ya estaba llena, que ahora sí. Los marines no podían creer lo que estaban viendo. De pronto comenzaban a confundir el bailar de las olas con lo que había dicho Vegapunk de los aumentos en los niveles del mar. Marte tampoco tenía palabras, y Luffy, ya transformado, se paraba justo enfrente de Bonnie, llamándola. La niña con la boca abierta volvía a decir ese nombre, ¿Nika? Luffy naturalmente no tenía ni idea de lo que Bonnie estaba diciendo, mientras que los jefes Dory y Brogy no lo podían contener, contagiados de ese ritmo. En medio de esta situación tan seria, tan precaria, tan peligrosa, sus cuerpos comenzaban a bailar con los ritmos de la libertad. Dory reconocía este ritmo como el que se usa en las festividades de Elbaf. Brogy se reclamaba que no podían ponerse a bailar así de la nada, que así bailando no iban a poder apaciguar el fuego, pero ambos sin poder contener sus risas. «Vamos, Bonnie», le preguntaba a Luffy, que si acaso ella no quería mandar a volar
volar a esos monstruos de aquí. Bonnie, asustada, agitaba las manos diciéndole que no, que ella no era tan fuerte como para pelear a su lado manteniendo el ritmo de esa forma Nika. Claro que puedes, le respondía Luffy, que no estaba seguro cómo funcionaba su fruta exactamente, pero que él sabía que Bonnie tenía lo que se necesitaba. Y así, con los ojos sorprendidos, recordando un momento en específico cuando recién llegaron a la isla de Egghead, cuando Bonnie vio a Luffy inflarse casi como de caricatura y que ella lo reconoció por un breve instante y que le preguntó que qué había hecho con su cuerpo, recordando ese recuerdo cuando Luffy le respondió que así se veía cuando él era totalmente libre. Esa memoria, eso fue lo que ocasionó una chispa, un clic en el cerebro de Bonnie. Y activando sus poderes, inflándose como una bucanir, Bonnie finalmente anunciaba su futuro distorsionado. Dame un futuro en el que soy totalmente libre. Y nosotros aquí, Nakamas, paralizados, testigos de un panel increíble en todo el sentido de la palabra. Aunque ya lo veíamos venir, aunque lo habíamos predicho, simplemente no podemos creer que Bonnie lo haya hecho, que se haya transformado en Nika, que se vea exactamente igual a la forma despertada de la fruta Hito Hito no Mi, modelo Nika de Luffy, un panel que ha dividido a la comunidad. Lo mismo que pasó cuando Luffy se transformó en Nika por primera vez, ya no la sabemos. Haters, dejen de hacer coraje, porque esto, les guste o no, estén del lado del que estén, se hayan quedado decepcionados, emocionados o completamente atónitos, este es un momento histórico en One Piece. Con los tambores de la libertad, Joy Girl ha despertado. La niña Bonnie de 12 años ha vuelto a creer en la libertad. Ella, la hija de un hombre que nació siendo esclavo, la hija de la mujer que fue abusada por los dragones celestiales, ella, a pesar de todo, es la niña más libre del mundo. Este es el mensaje. Bonnie transformada, con Luffy carcajeándose por detrás, diciéndole que ese es el espíritu, mientras que nosotros veíamos la cara sangrienta de Kuma, consciente o inconsciente, vivo o muerto, pero presenciando este momento, sus ojos viendo como su hija Bonnie finalmente era liberada, recordando cómo ese día en la iglesia del reino Sorbet, Ginny había muerto, dejándole a una bebé, siendo su último deseo que la cuidara, y Kuma diciéndole que podía descansar en paz, que él juraba que la iba a criar bien. Los marines se quedaban estupefactos, no podían entender por qué habían aparecido dos gigantes albinos dentro del barco, tampoco daban crédito a la aparición de dos Nikas. Y en el cielo, en el cielo estaba Marte, que anonadado no podía mover ni un solo músculo. Los tambores resonaban en la isla del futuro y acercándonos a la cara de Luffy, lo veíamos sonreír intimidantemente diciendo: que comience la fiesta, ataquemos, Bonnie. Bonnie volteando para responderle que sí, con una sonrisa enorme en la cara. ¡Qué hermoso! Y los imbéciles de Warcurio y Marte estupefactos, incapaces de moverse, pero diciéndose entre sí que sentían que algo no estaba bien, que tenían un mal presentimiento. Los tambores de la libertad, la música seguía sonando, y en el fondo del mar unos ojos volvían a cobrar vida. La voz del robot ancestral gigante despertando de su letargo, una voz que se volvía a escuchar diciendo: con que allí estabas, Joy Boy. Dos guerreros que ocasionarán un gran alboroto, el gran incidente de Egghead. Fin del capítulo 1118 de One Piece. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Y muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.